Hola, ¿qué tal amigos de Pandemia Literaria? Soy Juan Antonio Pérez Obrado y me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta. En esta ocasión les traigo para recomendarles este texto bastante meritorio que acaba de editar, bueno, es de marzo de este año, el Fondo de Cultura Económica y que incluye dos lecturas. En primer lugar, Los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón y en segundo lugar, eh, una crónica detallada de lo que fue el sitio de Cuautla por parte de uno de nuestros mejores escritores de la época porfiriana, del tránsito entre el siglo XIX y siglo XX, don Heriberto Frías, el autor de la novela Tomochic y de los famosísimos episodios militares mexicanos que edita Porrúa y que esta crónica forma parte de ellos. En este volumen, perteneciente a una colección que me ha parecido bastante buena, que incluye lecturas bastante pertinentes para estos tiempos y de fácil acceso económico. Tienen precios bastante accesibles, que se llama Vientos del Pueblo. Este volumen, como les digo, incluye estos dos textos, Los Sentimientos de la Nación y la Crónica del Sitio de Cuautla por Heriberto Frías. Eh, Tiene la virtud de rememorar estos dos hechos fundamentales dentro de la historia de la Guerra de Independencia de nuestro país. Y quisiera traerlo a cuento en ocasión de el lapsus lingüe que tuvo nuestro presidente hace unos días en que dijo que Vicente Guerrero había dictado los sentimientos de la nación, y en segundo lugar porque pues ya estamos cada vez más cerca del aniversario del bicentenario de la consumación de la independencia el año que entra. Entonces me parece bastante pertinente traer a cuento estos dos textos que yo también acabo de leer. Trato de hacerles recomendaciones de textos actuales y que yo también los tenga frescos en la memoria. Bien, pues Los Sentimientos de la Nación, como les digo, un texto fundacional dentro para el Estado mexicano. En ellos Morelos expresa su ideología política, su programa para la nación mexicana, la idea que él tenía para fundar el Estado mexicano. Sintetiza las ideas que ya habían expresado los primeros líderes insurgentes, Hidalgo, el primero de ellos, Ignacio López Rayón como sucesor de ese primer movimiento de independencia, y él propiamente dicho ya como líder indiscutible de la etapa de la organización de la independencia y en plenas campañas ya por ocupar buena parte del territorio novohispano, y después ya de sus grandes batallas que lo encumbraron en la gloria militar de la historia mexicana. Y bien, eh, si lo vemos de manera cronológica, pues primero fue el sitio de Cuautla, después fueron los sentimientos de la nación. Creo que a este libro, si algo le falta, es un brevísimo contexto histórico para comprender en qué momento se da cada uno de estos hechos históricos. Pero bueno, con una revisión somera en internet podemos darnos cuenta de esta etapa de organización del movimiento de independencia y lo que fueron las campañas de Morelos por el sur de lo que ahora es nuestro país. Y bien, eh, la segunda parte, la crónica de Heriberto Frías, me parece que realiza de una manera muy puntual, desde un punto de vista literario impecable, eh, el relato de lo que fue un hecho, una epopeya más bien de la historia de México, comparable con el sitio de Numancia, con el sitio de Cartago, con el sitio de Sebastopol, y por qué no decirlo, guardadas las proporciones, con el sitio de Stalingrado. En su tiempo fue una hazaña militar celebrada no solamente
por incluso los mismos enemigos del propio Morelos, sino de repercusiones en muchos puntos del orbe, Europa incluida. ¿Cuándo se da el sitio de Cuautla? Pues en 1812, cuando Morelos está en su segunda campaña militar, cuando Félix María Calleja del Rey, que era el jefe del ejército realista, acababa de derrotar en Zitácuaro, Michoacán, a Ignacio López Rayón, y quería terminar de una vez por todas con todos los reductos insurgentes que todavía quedaban en algunos puntos del país, de la entonces Nueva España, en específico en el sur, y que estaban dándole bastantes dolores de cabeza al ejército virreinal. Y bien, pues en un primer enfrentamiento, el 19 de febrero de 1812, los ejércitos insurgentes logran repeler al ejército de Félix María Calleja del Rey. Al analizar la situación, pues Calleja acuerda con el entonces virrey Francisco Javier Venegas el poner sitio a Cuautla, debido a que la posición en específico del pueblo no permitía un enfrentamiento de manera abierta. Y bien, Morelos se constituye a Cuautla como un gran fuerte, lleva a cabo fortificaciones de los conventos, de las iglesias, de las casas, de todo el pueblo. Utiliza a su favor el río, todos los accidentes geográficos, era la palabra que estaba yo buscando, para resistir. Y resiste del 19 de febrero al 2 de mayo de 1812 en una acción heroica, a veces temeraria, que nos da la idea de lo que representó en el ánimo popular el movimiento por la libertad de la nación mexicana. Ahí Morelos reúne prácticamente a todas sus estrellas a todas las estrellas más luminosas de su ejército. Tiene a Mariano Matamoros, a los Galeana, a los Bravo. Se llevan a cabo hazañas como las del Niño Artillero, el primer día del encuentro entre fuerzas realistas y fuerzas insurgentes. Como les digo, se lleva a cabo una epopeya de un valor profundamente humano, no solamente militar o desde el punto de vista patriótico, sino un drama humano que nos da la dimensión de lo que fue ese gran movimiento popular en nuestra historia, como la etapa tanto de inicio como de organización de la Guerra de Independencia, encabezado por el de inicio por Hidalgo y el de organización por Morelos. Heriberto Frías, pues sabemos, tenía formación militar, participó como tal en la represión del pueblo de Tomochic, que después llevó a cabo en forma de novela. Después lo convirtió más bien en novela, y en esta ocasión, al igual que lo hizo con la novela de Tomochic, Heriberto Frías, y contra lo que pudiera esperarse de su propia formación, no realiza su texto desde el punto de vista únicamente militar. Desde luego, el punto de vista militar es importantísimo en él. Sin embargo, trata de describir la situación humana que se vivía dentro del sitio de Cuautla, las vicisitudes por las que atravesaban los sitiados, incluso algo de los sitiadores. Describe perfectamente el ánimo que impulsaba a Morelos a no decaer, las estrategias que llevaba a cabo para levantar la moral tanto del pueblo de Cuautla como de su propio ejército, como llevar a cabo saraos y jamaicas en pleno bombardeo para tanto levantar el ánimo de su propia gente como de demostrarle al ejército virreinal que Cuautla era un
un pueblo en pie de lucha y que él tenía de su parte el ánimo popular. Les leo brevemente un fragmento que para mí, a mi juicio, da la pauta del inmenso drama humano que significó el sitio de Cuautla. Dice: llegó un instante en que el hambre fue espantosa, delirante y fantástica. No parecían hombres, sino espectros amarillos y verdinegros los que cruzaban por las plazas requemadas por el incendio, ensombrecidas por la sangre reseca, acribilladas por el hierro enemigo, y veíanse cadáveres abiertos por el vientre o con el cráneo hecho pedazos, tendidos a lo largo de los muros o a veces amontonados en informes carnazas hediondas en los rincones, pudriéndose al sol, abandonados. ¡Ay! Abandonados porque los vivos no tenían tiempo de enterrar a sus muertos con el quehacer de batirse y de matar o hacerse matar. Les digo, es una lectura que me parece muy pertinente, que se identifica por una facilidad, por una agilidad en su lectura. Es un relato trepidante que estoy seguro les va a impactar, los va a interesar y, ¿por qué no?, quizá los anime a investigar un poco más de la época de nuestra guerra de independencia y sobre el personaje que fue don José María Morelos y Pavón. En este sentido, al terminar de leer este texto, recordé otros dos textos que había yo leído al respecto. Ya estoy seguro que ha de ser muy difícil encontrarlos, uno de 1990 y el otro de 1985. El primero es El sitio de Cuautla, de Julio Zárate, que es más bien un extracto del volumen tercero de México a través de los siglos, que fue escrito por el propio Julio Zárate y que se refiere a la Guerra de Independencia. De ahí se extrajo esta breve crónica, que tiene más o menos la extensión de la crónica de Heriberto Frías, pero que cuenta otras anécdotas diferentes. El marco es el mismo y veremos muchísimas coincidencias, y lo que sí tiene un poco más de fuentes para la realización de este libro. Por ejemplo, Lucas Alamán, Carlos María de Bustamante, diversas comunicaciones de Morelos, de Calleja, en fin. Y otro pequeño texto que se llama Rompimiento del sitio de Cuautla, editado en su momento por el entonces llamado Instituto de Estudios Históricos sobre la Revolución Mexicana, ahora de las Revoluciones de México, y que contiene, es una compilación más bien de cartas, de documentos varios, de crónicas, de mapas, de comunicaciones tanto entre insurgentes como entre realistas, y entre realistas con el gobierno, entre el ejército realista y el gobierno virreinal, y que nos puede ayudar para contextualizar de una mejor manera la lectura tanto del texto de Heriberto Frías como el de Julio Zárate, si es que lo pueden conseguir. Les hago estas 3 recomendaciones en una, y pues espero que les interese el tema, tanto si son asiduos a la literatura como si son asiduos a la historia de México. Me parece que son textos que les pueden interesar de alguna o de otra manera, ya sea desde el punto de vista literario o desde el meramente histórico. Pues les agradezco mucho el favor de su atención. Sigamos en contacto. Le agradezco en especial a los amigos de la Pandemia Literaria, en especial a Aldo Fabián Hernández Solís, por este espacio al que me han invitado y del que soy privilegiado por formar parte. Muchísimas gracias y pues muchos saludos. Seguimos con las recomendaciones. Hasta la próxima. Adiós.